Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en La Mula una vez más para conversar sobre una nueva publicación. Esta vez vamos a hablar sobre el libro Memorias del Futuro, escrito por el periodista, investigador, y algunos le dicen escritor porque ha escrito varios libros en los últimos años, Hugo Coya. Hugo, un gusto conversar contigo. Un gusto y un saludo, y saludo también a todos los que se conectan a través de esta plataforma. Hugo, el libro Memorias del Futuro se publica cuando se están cumpliendo o se han cumplido 50 años de la muerte de Se cumplen ahora en octubre. Se cumple de Che Guevara, ¿no? Un personaje emblemático de la izquierda latinoamericana, de la historia del siglo XX latinoamericano, y cuya imagen, a diferencia de otros personajes de la historia latinoamericana, no podría decir Perón, que fueron importantes en su momento, ¿no? Se mantiene viva, se mantiene presente a lo largo del tiempo. ¿Por qué escribir un libro sobre el Che, sobre el cual se ha dicho tanto? Primero, te cuento un poco cómo llego a la historia. O sea, y aunque suene a cliché, lugar común y todo, es la típica frase de no es que yo busco la historia, sino la historia me busca a mí, ¿no? Que se ha repetido mucho, pero en este caso se ajusta. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Los parientes de algunos de los guerrilleros muertos, que eran peruanos, que murieron con el Che en Bolivia, me buscan hace algunos años, mostrándome una serie de documentos, cartas, fotos inéditos que no habían sido publicados, pidiéndome que por favor los lea, los revise y que viera cómo podía difundirlos. Y realmente comienzo a leer primero todas las cartas. Algunas de las cartas eran verdaderos partes de guerra, porque en esa época era muy común escribir, no, hoy subimos a la montaña, hoy nos enfrentamos. Una carta descriptiva. Descriptiva de las acciones guerrilleras, que a mi modo de ver me parecían muy interesantes. Primero, para mí era un descubrimiento. Es cierto, conocía al Che Guevara como creo el promedio, con líneas generales, sus acciones y todo. Sabía que era un personaje muy controversial, que divide, pero que también inspira a mucha gente, gente que lo odia, pero gente que lo quiere hasta ahora. Entonces comienzo a adentrarme en esto, y luego poco a poco voy descubriendo más cosas. Digo, acá hay una historia, acá hay algo interesante, hay una página en blanca que hay que contar, que hay que llenar, que es la historia de los peruanos y el Che Guevara, ¿no? Entonces, primero me concentro en los guerrilleros que murieron con el Che Guevara hace 50 años en Bolivia. Luego de allí me doy cuenta que hay mucho más. Hay un personaje clave, ¿no? Que es Hilda Gadea. Exactamente, voy hacia Hilda Gadea, hablo con la familia de Hilda Gadea. Luego de ahí está Javier Heró, que también se inspira en el Che y que lamentablemente pues muere asesinado en Puerto Maldonado. Entonces, y descubro que hay toda una generación de peruanos entre finales de la década del 50 y toda la década del 60 y más adelante, como ya mencionaste al inicio, que se inspira en el Che Guevara, que toma las armas, que quiere un cambio social, que quiere una lucha distinta, que quiere un país diferente y una América Latina diferente, un mundo diferente, y a partir de eso comienzo a reconstruir un poco las historias de varios de ellos. Evidentemente no de todos, porque si no, o sea, como el Che, como ya mencioné, se ha escrito muchísimo. Entonces, trato de que el libro sea un documento nuevo, donde haya información nueva, con fuentes nuevas, distinto a lo que ya se ha escrito. Claro, el título además tiene un subtítulo bastante largo que dice El Che Guevara y el Perú 50 años después, nuevas verdades y grandes mentiras sobre su histórica gesta. ¿Cuáles son esas nuevas verdades? Es decir, ¿qué es lo que tú más destacas de
ese trabajo que has hecho al dialogar con las familias de varios guerrilleros. Hablaste también, porque he visto en la lista de entrevistas con Alain Elías, por ejemplo, Claro, que por supuesto. estuvo con Javier Heró en el momento de su muerte. ¿Qué cosa es lo que tú has encontrado? Ya, las nuevas verdades es, yo creo que, y lo sostengo en el libro, y esa es una de las tesis del libro, es que el Che Guevara no sería el Che Guevara sin el Perú. Ajá. O sea, el Perú fue clave y decisivo en la formación ideológica del Che Guevara y en lo que fue su devenir histórico. O sea, él no solo es este viaje romántico que idealizado por esta película, Diarios de motocicleta, sino el Che es mucho más. O sea, el Che viene aquí al Perú, conoce a alguien como el doctor Hugo Peche, que es clave, ¿no? Que es clave, que es el que lo introduce en la literatura y en las discusiones acerca del socialismo y la revolución, etc. Hugo Peche era el director del leprosorio de San Pablo, compartía con el Che la medicina, entonces tienen muchos diálogos en común y digamos que es el punto de partida a este personaje. Antes de eso el Che no era el Che en el sentido revolucionario de la palabra, en el sentido de su pensamiento ideológico. Sí tenía, es cierto, algunas preocupaciones sociales, pero no había... Era alguien que estaba en una búsqueda, digamos, en este recorrido además por América, ¿no? Claro, y de allí vamos más adelante, vamos hacia Hilda Gadea, que sí, que era una aprista, una mujer de fuertes convicciones con la cual se conoce y se convierte en su primera esposa en Guatemala. Guatemala, que era un lugar muy particular en el momento en que ellos se encuentran, ¿no? Porque es el momento de cambio en Guatemala que había había un gobierno de izquierda, que había impulsado una reforma agraria, algo increíble en ese momento, digamos, el gobierno, y que además había acogido a una serie de exiliados peruanos y de otros países latinoamericanos y estaban trabajando. Y de hecho, Hilda estaba trabajando en el Instituto de la Reforma Agraria en Guatemala cuando conoce al Che. Y ahí comienza esta relación que inicialmente es solo amical y posteriormente se vuelve ya una relación romántica, pero más importante que política, eso, ¿no? política. Claro. O sea, claro, es cierto, hay una serie de pinceladas humanas sobre su relación personal, pero yo creo que eso es lo anecdótico, eso es, digamos, el detalle, eso es el más importante, es cómo la relación entre Hilda Gadea y él lo marca a él para luego lo que vendría, convertirse en un revolucionario, involucrarse en la causa de la Revolución Cubana y luego tratar de que esta Revolución Cubana se expanda por toda América Latina. Además viven la experiencia de la caída del gobierno de Arbenz, ¿no? Sí, ¿cierto? exacto, ¿no? que los obliga a huir. Digamos, que marca mucho al Che también, por lo que tú dices en el libro. Claro, absolutamente, porque él ve los bombardeos, todos los atropellos y todo, y que lo obliga a huir a México. Que es el otro, es como un siguiente paso, ¿no? Es otro estadio donde también encontramos a otros peruanos con los cuales él se interrelaciona. La relación del Che con el Perú es innegable, invalorable y ¿cómo se llama? Y condiciona muchísimo del trabajo y de la relación que él va estableciendo. Y otra de las cosas de las tesis, de las nuevas verdades que yo digo, es que el Che quería hacer la revolución en el Perú y no necesariamente en Bolivia como acaba ocurriendo, ¿no? Claro, porque uno lo que ve además está, bueno, también ya de alguna manera en los libros de testimonios sobre la guerrilla del 65, de Béjar, qué sé yo, escritos ya hace bastantes años, o en las memorias la biografía que escribe la hermana de Heró, Cecilia Heró, sobre Javier, aparecen también, que tú recoges esto, ¿no? Teníamos pues un núcleo de peruanos que se comprometió en ese proyecto guerrillero, ¿no? Y que además el Che entrena personalmente. O sea, no son simplemente, digamos, inspiración ideológica, sino hay una cuestión operativa, práctica, real. O sea, el Che, si bien no participa en todos los entrenamientos, sí asiste a algunos de ellos, les enseña cómo preparar, les da charlas, les instruye, y entonces
y eso forma la primera guerrilla, la de Heró, en este caso, y luego la de la Puente Uceda, Claro. ¿no? En la del 65. Y por eso sostengo que estas dos guerrillas en realidad estaban relacionadas con la intención del Che de hacer la revolución en el Perú, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que muestra el relato, el libro, ¿no? Recogiendo testimonios que tú has recogido y que uno también quizás puede encontrar en otros textos, era una suerte de utopía en el sentido no político, sino más bien de algo inalcanzable, esta idea de que se podía hacer una guerrilla con las características que ellos planteaban, tanto en el caso peruano como en el caso boliviano, ¿no? O sea, uno ve que las fuerzas con las que contaban frente al enemigo, que eran en este caso los ejércitos nacionales, además con el apoyo de la CIA, el gobierno norteamericano, que eso también es una parte muy interesante de tu trabajo, era pues casi una quimera, ¿no? Y sin embargo se lanzan, ¿no? Tanto en el Perú como luego en Bolivia el mismo Che. Por eso se usa tanto la palabra romántico o romanticismo, o sea, la idealización de que la creencia de que lo que habían conseguido en Cuba se podía replicar en nuestros países, lo cual pues era difícil, no solo porque la realidad socioeconómica era distinta, sino también por la realidad geográfica y la propia logística y el pensamiento de las personas. O sea, la Cuba de Néstor no es el Perú de los años 60, claro. Entonces, y además, ni tampoco la Bolivia, ¿no? Y hay que pensar de que la Cuba de Batista se había convertido, pues, y creo que la expresión nunca mejor usada, en un verdadero prostíbulo, gracias a un gigantesco prostíbulo, gracias a la dictadura de Batista, que era sanguinaria, corrupta, donde había una mafia terrible. La mafia norteamericana lo había convertido en un garito, en un lugar ahí entonces la población, no solo en el campo, sino en las ciudades, apoyó decisivamente la caída de esa dictadura. Claro, ¿no? Pensando en el caso peruano, hablando de las dos guerrillas que has mencionado, bueno, la de Heró es durante ese interregno entre el gobierno de Prado y Belaúnde, pero la de La Puente es en pleno gobierno de Belaúnde, que con todos sus defectos era un gobierno bastante reformista comparado con lo que había en ese momento en el resto de países de América Latina, claro, América del Sur. Ya había, incluso hablaba de la reforma agraria y se discutía en el Parlamento. Podemos cuestionar qué tan profunda y qué tan real se estaba haciendo, pero sí había estas reformas, por lo menos superficiales, y la población en el Perú pues es mucho más heterogénea que la población cubana en el sentido social, ¿no? Y económico. Entonces, claro, hay una distancia cultural, además el idioma, eso es... Claro, entonces esa creencia de que si uno se lanza a hacer esta famosa teoría del foquismo, que sales y comienzas a irradiar, lo ibas a conseguir y se demuestra que no. Los propios campesinos en Puerto Maldonado agarran y denuncian la llegada de estos guerrilleros, de estos como, ¿no? Además, la creencia de ellos al llegar a Puerto Maldonado, el caso de la guerrilla de Heró, del Ejército de la Liberación Nacional, pensando en que era una ciudad más grande porque se llamaba capital de departamento y era un verdadero pueblo donde todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía y todo, y los denuncian y acaban de alguna manera ayudando a que las fuerzas del orden lo asesinen a Heró, ¿no? Ahora, hay otra dimensión que recoge tu trabajo y es a partir de la revisión de una serie de documentos desclasificados de la CIA, digamos, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos en general, ¿no? Y claro, evidentemente, a diferencia de la Revolución Cubana, el estado de alerta de Estados Unidos frente a estos movimientos en los años 60 era mucho mayor que cuando se produce la Revolución. O sea, tenían claro que su enemigo era el Che, Fidel, y que tenían que estar atrás de todo. Absolutamente, o sea, había un conocimiento detallado y además, algo que me queda claro ahora a partir de los documentos descubiertos, o sea, bueno, desclasificados, es
que estaba infiltrado el MIR, por ejemplo. O sea, el MIR de la Puente había un delator que se reunía, en este caso, en alguno de los documentos se menciona, estaba en Ecuador, se reunía y les daba informaciones a la CIA sobre quiénes eran, dónde estaban, qué cosas lo que hacían y todo, ¿no? Eso va a generar polémica, seguro, supongo, porque hay todavía algunos miembros de lo que fue el MIR bueno, que están vivos y que supongo que reaccionarán frente a lo que tú has dicho. Todavía nadie te ha hecho ninguna observación No, sobre el pero tema. yo he hablado digamos, con los guerrilleros del MIR y todos los que he podido entrevistar, ¿no? Y ellos reconocen de que sintieron, algunos de ellos, no todos, pero que de alguna manera sí sospechaban siempre de que había Algún grado de infiltración. algún grado de infiltración, porque o sea, se anticipaban algunas de las acciones o los estaban esperando, entonces eso ayudó mucho, ¿no? La discusión sí es sobre el tema que se menciona en uno de los documentos acerca de una supuesta financiamiento chino, ¿no? Claro, Y eso. luego, que es una gran discusión que algunos dicen yo no conocía, yo no sabía, podría ser también que el informante hablara simplemente para darse más Claro, importancia siempre, de la que tenía, ¿no? siempre los que conocemos un poco de estas historias sabemos que siempre este tipo de personajes dicen más cosas de las que son reales. Claro, y no sabemos cuánto de la información que daba este supuesto infiltrado a la CIA podía ser, digamos, alimentada por algún tipo de compensación económica. Entonces yo te doy una supuesta información muy valiosa para que me sigas alimentando y dando dinero. No lo sé, porque además no conocemos la identidad exacta de quién era el informante, está con un alias, con un código, entonces no se sabe quién puede ser, ¿no? Ahora, pasada pues la experiencia guerrillera del 65, derrotada la guerrilla, muertos varios de sus líderes, presos los demás, cuando el Che está en su última, vamos a llamarla aventura, o su última lucha en Bolivia, también vuelve a aparecer el Perú en esta historia, con el reencuentro que él tiene con Juan Pablo Chang. Claro, claro. Que además Chang no iba a participar de las acciones, digamos, ¿no? Sino que era un poco el encargado de la red urbana y del movimiento, pero se ven pues al final cercados, lo cual refleja también y demuestra ese nivel de economía, y ante el cerco no le queda más que partir a la batalla, ¿no? Claro, porque uno ve justo ya en la descripción de toda la parte final, ¿no? En la precariedad, quienes tenían que cumplir determinadas tareas y no tenían que estar participando en la operación guerrillera, terminan todos involucrados por este cerco que tú dices y hacia un sacrificio total prácticamente, ¿no? Sabían que iban a morir. Claro, el caso de Tania, que es esta personaje. Este personaje que además fue un personaje emblemático, muchas mujeres de izquierda de la década de los 60, 70, 80, me contaban algunas personas que habían militado que tenían pues el seudónimo de Tania como la figura, claro, así, como un ícono, como ¿no? un ícono ¿verdad? Y Tania era pues una infiltrada de ellos al revés, Claro. o sea, la infiltrada dentro del gobierno boliviano, tenía acceso a las más altas esferas del gobierno boliviano y que va a dar informaciones y ayudar y acaba pues también cercada y no puede escapar, ¿no? Ahora, en la presentación del libro, los tres comentaristas que vienen de trincheras distintas, bastante distintas, Gustavo Gorriti, Aldo Mariate y Antonio Zapata, los tres llamaron la atención sobre el título del libro, ¿no? Sí, correcto. Memorias del futuro. Creo que algunos leyeron muy rápido algunos párrafos, pero tú sí das una explicación de por qué el libro se llama Memorias del futuro. Claro, he tratado en lo posible de serlo, ¿no? Para aquellos que no lo han leído, un poco a partir de la lectura ellos agarren y descubran por qué llamarlo de esa manera. ¿O es que ellos, tus comentaristas, no veían ningún futuro posible? Claro, o sea, es un poco el futuro que ellos querían escribir, o sea, es una aspiración de la mayoría de esto, ellos querían escribir, o sea, un futuro distinto, diferente, donde muchas de las causas, mucha de la justicia
y la igualdad se conquistase. Entonces, si tú lees en todos los documentos y las cartas de todos estos peruanos, sobre todo, que han escribían, siempre había como la esperanza, estamos escribiendo la historia, estamos escribiendo el nuevo futuro, o sea, ese futuro distinto del que queremos, un país mejor, un mundo mejor. Claro, o sea, un poco porque yo también entendí eso en la lectura, ¿no? Ellos sabían que estaban escribiendo un capítulo de la historia, Exacto. En este caso de la liberación de los pueblos, más allá de que les fuera bien o mal, ellos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, más allá de que quizás el nivel de riesgo quizás no eran tan conscientes o simplemente lo asumieron así. Claro, cuando estás hablando de jóvenes pues, de poco entrenados, de 20 y tantos años, que no medían el peligro ni nada, sino decía, nuestro sacrificio se volverá un futuro distinto. Nuestro sacrificio. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos escribiendo las memorias de lo que luego se convertirá en un futuro nuevo, ¿no? Bueno, eso seguramente pues a Aldo Mariátegui no le gustó mucho. Bueno, no le ha gustado no solo eso, sino otros capítulos, varios capítulos del libro. Bueno, no vamos a contarle más del libro, el libro lo tienen que leer, el libro se llama Memorias del Futuro, escrito por Hugo Coya, con quien hemos conversado. Quiero darte las gracias, Hugo, por la conversación y por el libro. Y recomendarles la lectura. Creo que además, como ha señalado Hugo, el gran aporte del libro es que rescata la historia de los peruanos que tuvieron vínculo con el Che en diferentes momentos de su vida y además los jóvenes peruanos que en un determinado momento creyeron que la guerrilla era una opción viable, era una opción posible y que dieron su vida por esa causa. Un gusto.